Buenas tardes, familia de Iglesia Bautista Crossroads. Dios bendiga a cada uno. Mi deseo para con ustedes es que estén bien, que estén contentos, disfrutando el día que Dios todavía nos da y contentos con Dios, ¿verdad? Porque es una bendición a la vida. La vida es un regalo de Dios y debemos apreciarla. Y gracias por su sintonía, gracias por esa fidelidad, sintonizándonos a esta hora. Estamos de regreso a las 5 de la tarde, domingo, para nuestro estudio bíblico que estamos tratando. Recuerden el libro de Romanos, vamos por el capítulo 8. Y gracias también por haberse hecho presente en el santuario grande este mediodía. Para mí fue una bendición verlos a todos los que llegaron. Y yo sé que todavía faltan varios que no se hacen presentes por una u otra razón. Pero primero Dios, pronto vamos a estar todos nuevamente y ya vamos a vernos como una gran familia. Ahorita estamos como la mitad prácticamente, pero yo sé que va a llegar el momento en que ya vamos a estar todos otra vez adorando a Dios juntos, creciendo juntos, andando juntos en esta vida cristiana donde Dios nos ha llamado a pertenecer. Si es que Romanos 8, vamos a tratar del 18 al 30 en esta ocasión, pero quiero leerles del 18 al 23 solamente, después seguimos, porque vamos a tratar hasta el 30, ¿ok? Estos versículos hasta el 23 dicen así: pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertad de la esclavitud de corrupción, de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una y a una está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Padre Santo, gracias Dios por su bondad y su misericordia, Señor, gracias. Gracias por la vida, Señor, gracias por el día de vida que aún nos da. Le pedimos, Señor, que se manifieste a nosotros, que nos siga enseñando, Señor, nos siga edificando. Y le pido también igual, Señor, por aquellos que están enfermos, Señor. Quiero pedir, Señor, por nuestros hermanos Galván, Señor, por nuestro hermano Mora, Señor, y todos aquellos que están enfermos, Señor, y que se acuerde tanto también, Señor, de la mamá de nuestras hermanas Ortiz, Señor, con esta enfermedad que ella está enfrentando en este momento. Yo sé, Señor, que a veces pues, uno pasa por dolores en este mundo, Señor, en este cuerpo. Y Padre del cielo, solamente le pido que usted primero trate con su alma, Señor, y salve su alma, si es que no lo es. Y después, mi Señor, pues con su cuerpo, si es su voluntad. Pero le pedimos, Señor, que usted trabaje en ese cuerpo y ella pueda ser sanada, Señor. Que le provea la medicina adecuada, mi Dios, el tratamiento adecuado. Y ella pueda restaurar su salud, Señor, para bendición de sus hijos, Padre Santo. Y en estos momentos de tristeza, Señor, porque cuando papá o mamá enferman así, los hijos se ponen tristes, Señor, pues traiga fortaleza igualmente, Señor, el corazón de nuestra hermana Vianey, hermana Carla, Señor, Francisco y sus otros hijos, Padre del cielo. Y también, mi Dios, que trágate con todos aquellos que estamos de una o de otra manera enfermos, Señor, con diversas enfermedades. Y nos ayude, Señor, a seguir adelante, Padre Santo, a seguir creyendo, mi Dios, para que usted traiga sanidad igualmente, Dios. Nosotros creemos que usted es un Dios todopoderoso y eterno. Nosotros sabemos, Señor, que todas las enfermedades, Señor, se someten a su palabra, Dios, y a su voluntad. Y nosotros le pedimos por su voluntad que se incline, Señor, a favor de todos los que estamos enfermos en esta congregación y por nuestros familiares, Señor. Así que también, mi Dios, por favor, síganos edificando y que sigamos aprendiendo cada día, Señor, que no paremos de aprender, que de esa manera nuestra naturaleza espiritual sea fortalecida. Y también, mi Dios, pues, por familiares de algunos hermanos, Señor, que conocemos, por Michelle, la nieta de nuestra hermana Alicia, Señor, por la hermana Alicia igual, por Chanel y
Señor, a todas aquellas oraciones que mis hermanos elevan a usted, mi Dios. Le pido, Dios, que usted las escuche y, mi Dios, pues de acuerdo a su voluntad y en su tiempo, usted responda a las diferentes oraciones que mis hermanos hacen, Señor. Las diferentes oraciones que se hacen en esta iglesia, Señor. Y Padre del cielo, pues simplemente que usted sea honrado, que usted sea glorificado y que nosotros, Señor, seamos edificados en esta tarde. Le pedimos y le damos gracias en Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Pues bien, hermanos, sabe que la vida cristiana es difícil en ocasiones, es decir, no es más difícil que la vida, como les dijera yo, común. En realidad nuestros cuerpos son comunes, nuestros cuerpos han sido afectados por el pecado como todo ser humano y nosotros también pasamos por momentos difíciles, por momentos que no son muy felices en realidad. La verdad es que a veces Dios permite ciertas situaciones en nuestra vida, las cuales en realidad son difíciles de sobrellevar, hasta el punto de que a veces podemos llegar a sentirnos solos, que no hay nadie a nuestro lado. Eso podríamos llegar un día a sentir, que no hay nadie a nuestro lado, que no hay nadie que nos ampare, que no hay nadie que esté con nosotros. Pero eso es un sentimiento humano solamente, porque la realidad es que nunca estamos solos. Un hijo de Dios nunca está solo. Los hijos de Dios nunca estamos solos, aunque eso parezca, pero no estamos solos. Recuerde que Dios está con nosotros, aunque es invisible, pero está ahí. No lo podemos ver porque, pues, ustedes saben que ningún ser humano puede ver a Dios, ni por muy cristiano espiritual que sea, nadie puede ver a Dios. Pero no estamos solos, Él está con nosotros. Una vez que el apóstol Pablo se dirige a sus lectores motivándolos a tener la certeza absoluta de ser hijos de Dios, de que somos hijos de Dios, que tengamos esa certeza, que no tengamos duda, después pasa a asegurarnos el hecho de que como hijos de Dios nunca estamos solos. Y ese es nuestro tema de esta tarde. En realidad nunca estamos solos, porque Dios está con nosotros. Es decir, si el Espíritu Santo mora, vive dentro de nosotros, como la Biblia dice en realidad, entonces jamás vamos a estar solos. Solos físicamente a lo mejor, sin estar rodeados de seres queridos, pero solos, abandonados, jamás. No estamos solos. Es nuestro tema de esta tarde, no estamos solos. Aunque pasemos por angustias, es decir, es normal pasar por ciertas angustias. Es bueno acostumbrarse en ocasiones a esa idea de que van a haber tiempos difíciles en nuestra vida. Nuestros familiares van a enfermar, los hijos de uno también enferman, ellos no son inmunes a las enfermedades, nosotros también nos enfermamos, nosotros podemos llegar a un punto hasta de estresarnos, es decir, podemos pasar por ciertas angustias. Toda la gente ha pasado por angustia, todos los seres humanos pasan por angustias, por tiempos difíciles, pero aunque pasemos por angustias, hemos de reconocer, necesitamos reconocer que eso es porque hemos sido afectados junto a toda la creación. Es decir, el pecado nos afectó a todos. Desde la primera pareja, recuerde, ellos eran inocentes, ellos eran como perfectos en aquellos tiempos, pero cuando entró el pecado en ellos, empezaron a envejecer, como se les había dicho, y empezaron a morir. Murieron espiritualmente porque se vieron que estaban desnudos, se vieron las consecuencias de su pecado y físicamente empezaron a envejecer, hasta llegar al punto de la muerte. Hasta el día de hoy todos morimos, todos los seres humanos mueren, todo el que nace tiene también un destino, un día de encuentro con la muerte, y eso hay que reconocerlo. Entonces, hemos sido afectados junto a toda la creación. Por eso pasamos por angustia, porque el pecado nos afectó a los seres humanos y a la creación también. Mire los versículos del 19 al 23. Dice el 19 así: porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Es como si la creación de Dios anhela que los hijos de Dios sean manifestados ya gloriosamente, es decir, con un cuerpo glorificado. Porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Es decir, cuando dice que la creación fue sujetada a vanidad, se refiere prácticamente a que la creación sufre,
La creación fue perfecta. En la tierra todo era perfecto, en los tiempos que no había pecado. Todo era perfecto. Todo era una belleza. El huerto del Edén era algo demasiado bello, yo pienso. Pero una vez que el pecado entró, todo empezó a deteriorarse. La tierra ya empezó a dar espinos, cardos y todo eso. Y poco a poco se ha ido cansando más y más la tierra con este asunto de la agricultura. Además, tenemos los desastres naturales que se le llaman, que también es por causa de la vanidad, es decir, porque fue sujetada a vanidad la creación igualmente. Tsunamis, ahora vemos desborde de ríos, ahora vemos huracanes, ahora vemos terremotos, ahora vemos erupciones volcánicas. Es decir, todo eso tiene que ver con este versículo, porque la creación fue sujetada a vanidad. Es decir, por el pecado del hombre, la creación fue sujetada a este tipo de cosas. No por su propia voluntad, porque en realidad fue Dios el que maldijo la creación, por causa del hombre. Usted lee allá en Génesis, en capítulo 3, y usted lo va a encontrar, que Dios maldijo la creación. Maldita será la creación, la tierra más bien, por el pecado del hombre. Por eso dice, no por su propia voluntad, o sea, no fue la creación la que quiso ser sujetada así, sino que por causa del que la sujetó en esperanza. Es decir, así como Dios maldijo la creación, la tierra, también dio esperanza de que un día iba a ser rescatada de esa vanidad. Porque también la creación dice, porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción. Ahorita la creación, la tierra sobre todo, está como esclavizada a corrupción, porque el hombre que la habita es corrupto. Y entonces vemos las cosas que les he dicho, los desastres naturales, y entonces vemos cuánto tipo de males el hombre es capaz de crear. Todo lo que vemos que pasa en estos tiempos aquí es terrible. Pero dice que será libertad de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Cuando los hijos de Dios se manifiesten en cuerpo glorificado, la creación también va a ser diferente. Acuérdese que el apóstol Pedro enseña en su segunda carta que Dios va a hacer cielos nuevos y tierra nueva, que esta tierra en realidad, o la creación misma, va a ser pasada como por fuego, va a ser fundida todo. Los elementos, dice, serán fundidos. Así es que hay esperanza también no solamente para los hijos de Dios, de que un día vamos a ser diferentes, vamos a tener un cuerpo diferente, sino para la creación misma. Dice, porque sabemos que toda la creación gime a una. Es como si la creación tuviera dolor o algo así. Dice, porque sabemos que toda la creación gime a una, y a una está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. En la antigüedad, en los tiempos que el apóstol Pablo predicaba y enseñaba, ellos esperaban. Ellos como que se miraban en un horizonte muy cercano a la venida del Señor nuevamente por su iglesia y la redención de los cuerpos de los hijos de Dios. Ellos esperaban eso, ellos se enfocaban en eso y caminaban como mirando eso. Esa era la gran confianza que ellos tenían y por eso vivían sus días como si fuera el último, cada día como si fuera el último. Así es que, recuerde, pasamos por angustias porque hemos sido afectados junto a la creación por el pecado que la primera pareja cometió. Por eso es que nosotros pasamos por angustias, pero no estamos solos. Por muy angustiados que estemos, el apóstol Pablo dice, pero no desamparados. Es decir, Dios nunca se va a alejar de nosotros. No porque nosotros estemos sufriendo, Dios nos va a dejar, nomás porque estamos sufriendo o porque somos pobres o algo así por el estilo. No, Dios está involucrado en todas nuestras actividades que a Él le agradan. Dios está involucrado cuando nosotros pasamos por dificultades. Igualmente Él se involucra. Y también tenemos esperanza de una gloriosa vida futura. Por eso es que, aunque estemos angustiados, nosotros tenemos que enfocarnos en eso, que hay esperanza para nosotros, hay gran esperanza. Y con nosotros también para la creación. Mire el versículo 18, donde todo empieza, nuestro pasaje.
Dice el 18 así. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Por culpa del pecado, como hemos dicho, el hombre sufre, las personas sufren. Cuando los niños son abandonados por sus padres, sea por él o por ella, no es culpa de un niño, es culpa de los padres, pero ese es el pecado mismo del hombre que lo hace así, que hace actuar al hombre, a la persona de esa manera. Cuando cosas pasan en las familias que son provocadas esas cosas por actitudes malas de otros, es igual. Es decir, hay sufrimiento, hay dolor, hay aflicciones, pero todo eso es por el pecado del hombre, que pues ya sabemos, ¿verdad?, que fue infectado de pecado y hasta el día de hoy todos somos pecadores. Pero hay gran esperanza, porque tenemos una gran esperanza para la vida futura, para cuando nosotros pasemos a la segunda vida, si lo podemos decir, a la verdadera vida. Dice, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente, estas aflicciones de estos tiempos que nosotros podemos pasar, no se comparan con la vida eterna, con la vida venidera. En otras palabras, si ponemos en una balanza ambas cosas, los sufrimientos de esta vida a un lado y la gloria que nos espera en la vida futura, la balanza se va a venir inclinando más y más y más hacia la gloria futura, de tal manera que los sufrimientos de estos tiempos jamás van a ser comparables con lo que nos espera en la presencia de Dios, cuando pasemos a su presencia. Y luego mire los versículos 24 y 25, por favor. Dicen así, porque en esperanza fuimos salvos. Es decir, el día que Dios nos salvó, el día que fuimos salvados por Cristo y en Cristo y para Cristo, ese día nosotros empezamos a sentir esta gran esperanza. Desde ese día nosotros empezamos a tener esa gran esperanza. Dice, pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, hay que esperarlo. Lo que alguien ve lo puede tocar, lo que alguien ve lo puede tener, pero eso no es esperanza. Entonces, la esperanza es lo que se espera, lo que esperamos que pase, y lo que esperamos que pase es eso, de estar un día en la presencia de Dios. Dice, pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. La vida eterna, la gloria de Dios, la gloria en el cielo con Dios, todo eso no lo podemos ver. No lo podemos ver, ni siquiera nos imaginamos. Tenemos una cierta imaginación de cómo puede ser, pero nos quedamos cortos en realidad. Entonces, nosotros vivimos con esa esperanza de que tenemos una gloriosa vida futura. Y el versículo 25 lo dice, pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. La esperanza nos produce esa paciencia de que necesitamos seguir adelante, de que necesitamos seguir confiando, de que no estamos solos, de que un día vamos a estar en la presencia del Señor. Y todo eso es por la gran esperanza que nosotros tenemos. Entonces, seguimos avanzando con paciencia, seguimos adelante con paciencia. Es necesario que todos nosotros seamos así. Recuerde, ¿vamos a pasar por angustias? Sí. ¿Vamos a pasar por dificultades? Sí. El Señor Jesucristo fue bien transparente al decirnos, en este mundo ustedes van a tener aflicciones, pero recuerden, confíen que yo he vencido al mundo. Esa fue la recomendación de Él, que confiáramos, no en nosotros, no en el mundo, no en las cosas del mundo, sino en Él, porque Él era el que había vencido. Él es el gran vencedor, Él venció al mundo con todos sus males, y esa es nuestra gran esperanza ahora, que por eso vamos a tener nosotros una vida mucho mejor, no comparable con la que estamos viviendo ahora. Mientras vivamos en este cuerpo y en este mundo, vamos a pasar de vez en cuando por tiempos angustiosos. Tampoco la vida es de sufrimiento toda la vida, no. Tenemos días y meses y años de felicidad, de prosperidad, de bienestar, pero van a llegar dificultades igualmente. A veces es necesario que Dios permita eso en nosotros, dificultades, y aunque nos sintamos solos, nunca lo estaremos. No estamos solos, porque Dios está con nosotros, en la persona del Espíritu Santo que vive dentro de nosotros. Nunca estamos solos también, porque el Espíritu Santo nos asiste y nos ayuda. Para eso fue que fue enviado. El Señor Jesucristo dijo
que iba a enviarnos un consolador, que nos iba a guiar, y para eso vino, a guiarnos, a fortalecernos, a darnos ánimo, a enseñarnos cuál es el camino y a que en realidad hagamos las cosas bien, iluminarnos y todo lo demás. Entonces, el Espíritu Santo nos asiste y nos ayuda debido a que nosotros somos débiles, porque nosotros somos débiles. Muy fuerte puede parecer el hombre, pero es de lo más débil. ¿Cuántas mujeres se quejan de que tienen hombres fuertes y todos grandes y robustos, pero son débiles? Con una gripecita, con una media gripe, se escapan de morir, es decir, se echan a la muerte. Esa es la debilidad del hombre. Y espiritualmente, igual, así somos. Así somos, en realidad es que somos débiles, somos vasos frágiles en realidad. Mire los versículos 26 y 27 para seguir avanzando. El 26 dice así, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Marque eso. El Espíritu de Dios nos ayuda en nuestra debilidad, porque somos débiles. Somos tan débiles que ni siquiera sabemos cómo orar, porque mire, pues que hemos de pedir como conviene, no lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. En otras palabras, nosotros somos tan débiles que ni siquiera sabemos cómo llevar nuestras oraciones hasta el trono de la gracia. Y somos tan débiles que Dios nos tiene que ayudar. Dios mismo, en la persona del Espíritu Santo, nos asiste para que nuestras oraciones sean agradables a Dios. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues que hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Es decir, el Espíritu Santo, recuerde, fue enviado para eso, para que nos asistiera, para que nos ayudara, para que nos guiara, para que nos fortaleciera. En realidad es el Espíritu Santo el que nos hace seguir de pie hasta el día de hoy. Y cosas desagradables han pasado a lo mejor mientras somos cristianos. Y cosas devastadoras han pasado en nuestra vida y en nuestra familia mientras somos cristianos. Pero aquí estamos. ¿Sabes por qué estamos aquí? Todavía hasta el día de hoy. Y creyendo, porque el Espíritu Santo nos fortalece. Porque el Espíritu Santo está con nosotros, asistiéndonos, dándonos esa fuerza, dándonos ese empuje hacia adelante que necesitamos. El 27 dice, mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios, intercede por los santos. Entonces, en cuanto a orar a Dios, nosotros en muchas ocasiones nos quedamos cortos, no sabemos cómo, a veces tenemos un pensamiento, yo no sé si a usted le ha pasado, tenemos un pensamiento de qué le vamos a decir a Dios y qué vamos a pedir a Dios y ni nos acordamos. Terminamos de orar y nos damos cuenta que no hicimos lo que deseábamos, no pedimos lo que deseábamos, no hablamos con Dios a la manera como lo teníamos planeado. Pero no importa. De todas maneras, hay un Espíritu Santo en nosotros que escudriña y sabe cuál era nuestra intención. Él sí lo supo de verdad, porque es Dios. Sabía cuál era nuestra intención y Él lleva esa petición hasta Dios Padre, entonces, por nosotros. Pero el punto aquí es que somos débiles, hermano. El hombre es débil. El hombre es un vaso frágil. El hombre es simplemente hombre, es carne, es débil ante las adversidades de muchas ocasiones. Por eso sentimos miedo, por eso sentimos angustia, por eso nos estresamos, por eso nos mantenemos ansiosos en ocasiones y con temor de avanzar, temor de quedarnos, temor de esto y temor de lo otro. Y para todo tenemos temor. ¿Sabe por qué? Por nuestra debilidad en ocasiones. Por eso es. Porque somos simplemente hombres débiles totalmente. Por eso el Espíritu Santo está con nosotros. Por eso es que nunca estamos solos. Porque como somos débiles, Dios nos ha dado al Espíritu Santo para que nos ayude. Y también, hermanos, el Espíritu Santo nos asiste y nos ayuda, y por eso comprendemos que hemos sido bendecidos y que vamos a seguir siendo bendecidos. Es decir, mientras caminemos bajo la voluntad de Dios, mientras no nos salgamos de la voluntad de Dios, Dios va a tener una bendición para nosotros, siempre. Mientras estemos caminando
en el ámbito de la voluntad de Dios, Dios siempre va a tener una bendición para con nosotros. Miren los versículos 28 al 30. Estos versículos son bien hermosos. Yo les sugeriría que los marque. 28 al 30 dice así: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Es decir, esto es de bendición. Dios nos llamó para ser bendecidos. Así enseña la Biblia. Dios no nos llamó a su familia. Dios no nos sacó de las tinieblas a su luz para maldecirnos. Al contrario, Dios nos sacó de las tinieblas a su luz admirable para bendecirnos, para que anunciemos sus virtudes y de esa manera bendecirnos. Somos bendecidos en realidad. Con solo el hecho de estar vivos es una bendición. Dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Todas las cosas. Cualquier cosa, aunque sea algo positivo, bueno, eso es de bienestar. Pero si son cosas negativas las que estamos viviendo, incertidumbre, tristeza, dolor, angustia, todas esas cosas, de todas maneras, eso nos ayuda a bien. Porque cuando estamos en dificultades, quiero decirle esto, yo sé que probablemente usted ya lo ha comprobado, es cuando más nos acercamos a Dios. Es cuando nos vemos obligados a arrodillarnos y a humillarnos delante de Dios y a esperar en Dios con fe. Por eso, todas las cosas que nos pasen nos sirven para bien. Dice, esto es a los que conforme a su propósito son llamados, conforme al propósito de Dios. Porque cuando Dios llama a uno, Dios tiene propósitos para esa persona. Primeramente lo llama al ser humano para salvación, sea él o ella. Llama para salvación, para perdonarlo, para limpiarlo de su pecado, para reconciliarlo con Dios. El Espíritu Santo hace el llamado para reconciliarlo con Dios, para ser salvado por el Señor Jesucristo, para ser regenerado, para pasar a ser miembro de la familia y el pueblo de Dios. Esta es una gran bendición en realidad. Es lo mejor que al ser humano le puede pasar. Y sigue después el 29. Porque a los que antes conoció, y la palabra en griego que aquí se escribe en el original, no es la palabra ginosco de conocimiento, sino es una palabra que da a entender el conocimiento profundo de Dios en amor. Es decir, que Dios nos conoció desde mucho antes que nosotros existiéramos con amor, ya nos tenía ese amor que todavía nos tiene. Y por eso dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó. Es decir, no habíamos nacido, faltaba muchísimo para que nosotros naciéramos, pero ya Dios nos tenía. Ya Él sabía que a nosotros íbamos a existir, ya Él sabía qué nombre íbamos a tener, ya Él sabía que íbamos a creer el día y la hora exacta cuando le íbamos a decir a Él que sí queríamos ese regalo de vida que nos ofrecía. Él ya lo conocía todo, hasta nuestro nombre, todo de nosotros. Por eso dice, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, conforme a la imagen del Hijo de Dios. Y no se refiere a una estatua del Señor Jesucristo, que es el Hijo de Dios, que nosotros vamos a hacer conforme a ese. No, eso es pues antibíblico, sino que se refiere que vamos a ser semejantes a la persona de Cristo en cuanto a que hemos sido perdonados, en cuanto a que hemos sido justificados y santificados en Él y por Él y a través de su sangre. Por eso dice que nos predestinó para que fuésemos hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos, para que el Señor Jesucristo fuera el primogénito entre los que resucitan, entre muchísimos que ahora un día vamos a resucitar. Así es que todo esto es bendición. Entonces, para eso Dios nos llamó, para bendecirnos, para bendecir nuestras vidas, para bendecir nuestras familias, para bendecir nuestro hogar, para que estemos bendecidos. Por eso es que el Espíritu Santo nos asiste, nos ayuda y podemos comprender eso en realidad. Porque uno tiende a, ¿cómo le dijera yo?, a desplomarse cuando uno está pasando por dificultades y asuntos serios por los cuales a veces pasamos. Cualquier persona se desploma y dice, oh no, y uno puede hasta renegar en realidad. Pero si uno comprende que uno como hijo de Dios no está solo
y que el Espíritu Santo está ahí para asistirnos y ayudarnos, entonces uno va a comprender que toda cosa que nos pase nos ayuda para bien, si es que somos hijos de Dios, porque ese es el otro asunto. No todos los seres humanos son hijos de Dios. Creación de Dios, sí, 100%, pero no todos son hijos de Dios. Los hijos de Dios son aquellos que se han arrepentido de una vida pasada, son aquellos que quieren ir a pasar la eternidad con Dios en el cielo y por eso se acogen a la oferta de salvación que Dios da en Cristo Jesús, la toman, lo aceptan a Él como Señor y Salvador y entonces son regenerados, perdonados, lavados de sus pecados y su nombre pasa a ser escrito en el libro de la vida. Esos son los hijos de Dios, los que no son engendrados de voluntad de varón, ni de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Así es que es una gran diferencia. Y dice el 30 para terminar, y a los que predestinó, es decir, a todos los que en realidad son hijos de Él, que fueron predestinados, a estos también llamó. Los llamó. Dios los llamó a través del Espíritu Santo para que pasaran a ser miembros de su familia, para que dieran el sí definitivo a Cristo, como usted lo hizo, como yo lo hice igualmente. Y a los que predestinó, a estos también llamó, fíjese. Y a los que llamó, a estos también justificó. Ahora tenemos, delante de Dios nosotros estamos justificados, no por nuestras obras, no por nuestros nombres, ni por el apellido que tengamos, ni la nacionalidad que tengamos, sino por la obra de Cristo en el Calvario, sino por la sangre del Señor Jesucristo derramada en la cruz del Calvario, sino por esa fe que el mismo Dios nos dio para creer que solo Cristo nos podía salvar en realidad. Solo Él nos podía perdonar y solo Él nos podía salvar. Y a los que llamó, a esto también justificó. Ahora somos justificados delante de Dios. Por eso, justificados pues por la fe, dice la Biblia, Romanos siempre, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Ahora estamos en paz con Dios, porque esa fe que depositamos en el Señor Jesucristo como Señor y Salvador nos ha justificado. Y a los que justificó, dice, a estos también glorificó. Ahora, esto de glorificar se ve en un tiempo escatológico, es decir, en un futuro. Pero fíjese que el apóstol Pablo pone esto en pasado, como para que tengamos la certeza de que va a suceder un día, que vamos a ser glorificados. En otras palabras, él lo pone en pasado como haciendo referencia de que Dios ya lo hizo por nosotros. Solo falta que llegue ese momento para que en realidad seamos glorificados, nuestro cuerpo sea glorificado, revestido de una nueva vestimenta. Todos nosotros vamos a tener un nuevo cuerpo. Estos versículos, hermanos, son maravillosos. Desde el 28, mire lo que dice. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Todas. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Si Dios no nos llama, no venimos a Cristo, hermanos. Esa es la gran verdad. Porque no hay quien busque a Dios, dice la Biblia. No hay quien entienda, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Es Dios el que se encarga de llamar a la persona, hombre o mujer. Así como se presentó al huerto del Edén y llamó a Adán, ¿dónde estás tú? Así se hace todavía presente en este mundo Dios y llama al hombre. Gloria a Dios por los que han aceptado ese llamado y se han acogido a esta oferta de salvación. Y terrible para aquellos que siguen rechazando y que van a llegar al punto de la muerte rechazando. Si es que, y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Si es que, hermanos, ya como les dije, el apóstol Pablo nos mira glorificados. Es como si Dios ya nos tiene glorificados. No se ha dado, pero es tan seguro que se va a dar que Él ya lo pone como un hecho que pasó. Así es que en diversas ocasiones nos vamos a sentir abrumados, eso es garantizado. En diversas ocasiones, no una vez, tal vez no dos ni tres, muchas, varias, nos vamos a sentir abrumados. Es probable que hasta lleguemos a sentir y a pensar que Dios
en realidad no nos escucha, que no escucha nuestras oraciones, que estamos solos. Es igualmente probable que enfrentemos tiempos adversos y angustiosos, es muy probable. Razones por las cuales podríamos pensar o sentir que estamos solos. Pero eso es un error, es simplemente un pensamiento humano, porque la realidad es que nunca estamos solos. Dios está con nosotros, en nosotros y por nosotros. Con nosotros, en nosotros y por nosotros. Así es que estamos bien, hermanos. Y recuerde, muy precaria puede ser la situación, pero a los que aman a Dios, eso le ayuda para bien, porque nunca da un despropósito a Dios. Así lo hizo Job, así lo hizo Abraham, y así es necesario que nosotros también lo hagamos y que estemos seguros de que nunca estamos solos. Usted, hermano, se puede sentir solo en algún punto de su vida, solo. Pienso en el varón cuya esposa pues, ya partió y ha quedado solo, pero no está solo. Solo físicamente aquí entre nosotros probablemente, pero no está solo. Pienso en la mujer cuyo esposo ya partió y ahora ha quedado sola. Sola físicamente entre nosotros, pero nunca está sola, porque Dios está con él, porque Dios está con ella. Y a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Nunca estaremos solos. Nos vamos a sentir solos, pero jamás vamos a estar. Padre Santo, gracias a Dios por esta seguridad que nos da, Padre del cielo. Gracias. Gracias, mi Señor, por su bondad y su misericordia. Gracias, Señor, porque su palabra nos afirma tanto, Señor, que en realidad ya está en nosotros. O lo creemos o no lo creemos. Pero ayúdenos a creer, Dios, porque es su palabra, Padre del cielo. Y su palabra no es mentira. Su palabra es su palabra, Señor. Palabra de verdad. Salida de un Dios de verdad. Así es que Dios, aquellos hermanos míos, tanto biológica como espiritualmente, Señor, que están pasando por dificultades, afirme sus corazones y sus pensamientos, por favor, y guárdelos junto conmigo en este camino. Y ayúdenos, Señor, a comprender y a, Señor, mantener en nuestra mente el hecho real de que usted está con nosotros y que nunca estamos solos, por muy precaria que sea la situación, por muy difícil que sea la situación, por muy angustiosa que sea la situación, que comprendamos, Dios, que usted siempre está con nosotros y que usted es por nosotros, Señor. Así es que, mi Dios, ayúdenos a darle la gloria y la honra a usted igualmente por ser como es con cada uno de nosotros. Y que sigamos avanzando y que sigamos creyendo, Señor, que su gracia nos sostenga hasta nuestro último momento de vida en esta tierra. Y que usted sea honrado y glorificado con todo esto, mi Dios, en Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén.